De lo que vamos a hablar en esta tarde es básicamente dos aspectos, que sería lenguaje y que sería metáfora, para explicar qué es lo que está haciendo Richard Bandler, para aquellos que todavía están preguntando por qué deja las historias a la mitad, qué es con todo esto de contarnos las anécdotas de lo que les sucede en la cena, en el desayuno o cuando está en su habitación. Para esto quisiera empezar haciendo una especie de ejemplo de lo que hemos estado escuchando y que en un momento más hagamos un breve, llamémosle, análisis de lo que es esto. Nosotros, lo que se refiere a mí y Paulo, que está sentado por allá ahorita en el equipo de sonido, para llegar aquí, para que todo esto estuviera listo, tuvimos que traer en camioneta todo lo que es el equipo, las bocinas, todos estos juguetes, como llamamos nosotros. Lo interesante es de que cada vez los juguetes van siendo más y más y más, entonces no podíamos traerlo en la camioneta simplemente así. Tuvimos que comprar un remolque de cierto tamaño para poder meter todos los juguetes, todos los manuales, etcétera, todo lo que se necesita para un evento de esta naturaleza. Yo anteriormente nunca había manejado con un remolque, normalmente manejaba libre, sin necesidad de tener atrás en la camioneta un montón de peso adicional, el cual no estoy acostumbrado. Cuando salimos a la carretera, veníamos conduciendo y por más que quisiéramos acelerar en algunas partes de la carretera, simplemente la sensación que teníamos era de algo que nos frenaba, algo que atrás impedía que nosotros agarráramos velocidad. Bueno, esta sensación es necesario irse acostumbrando a esta sensación si vas a manejar con un remolque atrás, simplemente porque no vas a tener la misma respuesta que cuando no lo tienes, no vas a poder rebasar con la misma facilidad, no vas a poder alcanzar a hacer ciertas cosas en las subidas, tienes que tener una percepción un poco diferente simplemente porque traes un remolque atrás. Lo que más me llamó la atención en el trayecto que nos terminamos realizando de 11 horas y media para llegar acá, fue que en algunas etapas donde sí habían rectas, habían varios carriles, nosotros pudiéramos ir más rápido que automóviles con mucho más máquinas, automóviles deportivos, y que simplemente iban a una velocidad, pues ahora sí que demasiado despacio. Digo demasiado despacio porque hasta puede llegar a ser peligroso en algunas ocasiones ir demasiado despacio. Por eso en algunos países como Estados Unidos y Canadá, también te pueden multar en una autopista si vas más lento de la velocidad que está indicada, hay límite máximo y mínimo. Nosotros podíamos rebasar automóviles con mucho más máquina y yo me preguntaba en muchos casos si estas personas habrían pasado ya de la primera velocidad, si no se habían quedado simplemente atorados en que nada más existía una primera velocidad. Esto en base a que me había platicado Bárbara, que todos ya la conocen, que cuando ella apenas aprendió a manejar un automóvil aprendió en automático, y cuando tomó por primera vez el estándar, el manual, no sabía cómo funcionaba y lo único que hizo fue, para irse las 3 o 4 cuadras que se llevó el automóvil sin permiso de sus papás, pues írselo llevando en primera a que el motor fuera totalmente revolucionado sin saber pues, qué se tenía que hacer, ¿no? De por sí fue toda una bronca poderlo sacar por el clutch, etc. Eso es lo que me estaba preguntando en la carretera, si estas personas iban solamente en primera o si acaso traían el freno de mano puesto. No sé si alguna vez les haya pasado que arrancan el automóvil y se les olvida quizás soltar ese freno, y entonces hay una sensación extraña que a veces es muy rápido, que te das cuenta como que no responde igual, te das cuenta que es el freno y lo quitas. Y en algunas ocasiones te llegas a echar varios minutos con el freno de mano hasta que te das cuenta de que no está respondiendo de la misma forma. Bueno, esto nos sucedió a nosotros recientemente en un velero. Íbamos en un velero y en este velero estamos avanzando, pero no avanzamos a la velocidad que nosotros sabíamos que podíamos avanzar por el viento que estaba en el lago. Porque sabrán ustedes que en estos momentos nosotros dejamos de vivir, algunos de ustedes saben que nos fuimos de la Ciudad de México y nos fuimos a vivir en un lugar que se llama Valle de Bravo, que algunos quizá lo conocen, donde están las montañas, tenemos vista al lago, estamos rodeados de pájaros, de la naturaleza verde, ves un lago, cerca de nuestra casa hay una cascada, puedes escuchar la cascada a la distancia. Y pues simplemente para mí es como estar viviendo en el paraíso. Muchas personas desde que era yo muy chico se la pasaban diciendo a mi alrededor, algún día tendré suficiente dinero para retirarme e irme a vivir en un lugar así. Cuando dije, ya voy a acercarme a los 30 años, pues tengo que hacer algo así para poderme retirar. Entonces ya cerca de los 30 años, agarramos nuestras chivas, empacamos todas nuestras cosas,
y nos fuimos a vivir a Valle de Bravo. Ahí en Valle de Bravo hay un lago y se realizan distintas competencias, por eso es que de repente tenemos la oportunidad de estar en veleros y nos toca ver lo que le llaman las regatas, las competencias de velero. A mí lo que me llama mucho la atención de las regatas es la diferencia entre cuando vas simplemente de paseo y te llevas todo lo que puedes para estar cómodo, y muchos se llevan bebida y se llevan comida y se llevan todo lo demás, que cuando es una competencia llevan la menos cantidad de objetos o de propiedades que necesiten. En ese momento se llevan solamente lo mínimo para superar el tiempo que van a estar en el agua. Hacen que el velero sea lo más ligero y le ponen también una vela adicional, el spinnaker, que le llaman algunos, y que es la vela que va al frente, que está llena de colores, quizás la han visto en televisión, en persona o en libros, y con esto logra un velero alcanzar una velocidad superior, bueno, así que depende de dónde estés, pueden ser velocidades impresionantes, casi como vehículos con un motor. Lo interesante para mí de todo esto es de que en un velero de esos, incluso con las mejores condiciones, si no lo ajustan en la dirección adecuada del viento, pues bueno, no va a alcanzar la misma velocidad, tienes que tener un cierto conocimiento de todo esto. La sensación que se tiene en algunos de estos veleros, si algunos de ustedes lo han hecho, es de como completa libertad. Vas completamente libre, a gran velocidad, suelto, vas deslizándote, casi flotando sobre el agua, no vas hundiéndote en el agua. Y esa es una sensación que para mí es muy agradable, porque es lo mismo que cuando llegamos aquí a Puerto Vallarta, finalmente después de 11 horas y media de estar manejando en la carretera, de traer el remolque atrás de nosotros, llegamos, desmontamos todas las cosas, desconectamos el remolque, salimos para comprar algunas cosas y en ese momento el automóvil respondía perfectamente, podíamos rebasar, podíamos ir a gran velocidad y llegar, ahora sí que sin ningún otro problema o contratiempo, que sentíamos como si nos estuvieran frenando. En ese momento, cuando bajamos todas las cosas, cuando desmontamos el remolque, llegamos pudimos conducir con gran facilidad, deslizándonos sobre el pavimento sin ningún problema, como ahora sí que nos habíamos quitado un freno, no era un freno de mano, pero nos habíamos quitado un freno que era simplemente el sobrepeso. Ok. Esto que nos ha pasado, para mí es muy, puedo yo platicarles acerca de distintas anécdotas, y bueno, que nos va a platicar acerca de sus anécdotas, de cómo llegó aquí, de dónde está viviendo. No, simplemente puedo empezar con un ejemplo de algunas de las cosas que podría estar platicando el doctor Richard Bandler. ¿Qué es lo que está haciendo dentro de esto? La mayoría de ustedes ya tienen una idea o conocen lo que se le llaman las metáforas. Todas estas son metáforas. Una metáfora puede ser un cuento, donde estamos platicando, algunos de ustedes habrán leído la del Príncipe y el Mago, que está en algunos de los libros de PNL, Introducción a PNL, etcétera. Pueden conocer otro tipo de cuentos. Los cuentos son metáforas. Las anécdotas también son metáforas. Tú puedes contar una anécdota y estás contando una metáfora. Milton Erickson era un especialista, todos sabemos que es especialista en hipnosis, pero un especialista en curar a sus pacientes, en enseñar a sus alumnos por medio de historias. Por eso es tan importante que comprendamos qué es lo que está haciendo Bandler por medio de las historias. Y no es de que tengamos que comprenderlo para que la información nos funcione, pero sí para que quitemos esas barreras que nos hemos autoimpuesto, esos frenos de mano, esas cargas adicionales en el remolque que nos impiden avanzar a gran velocidad para sentirnos completamente inmersos en el proceso, para podernos relajar y entrar a un estado profundo, sin necesidad de que tengamos que preocuparnos por qué tan profundo estamos entrando. Cuando desmontemos el remolque lo vamos a poder hacer. Entonces, las metáforas, ¿cómo se pueden utilizar? Seguramente muchos de ustedes ya tienen conocimiento de algunas de las aplicaciones de las metáforas. Yo les quiero hablar de 4 aspectos importantes. Uno es el mensaje, llamémosle el mensaje paralelo, la analogía, el que entra por la puerta de atrás, ¿no? El que decimos que tiene a un nivel de estructura, a un nivel de los procesos, una analogía, una similitud con eventos de la vida real, con otras cosas. Entonces podemos contar, si nos vamos al cuento y a los tipo de metáforas que normalmente pueden funcionar con ciertas personas, pero que con la mayoría pierden mucho efecto, que sería el típico de tener una persona frente a nosotros que tiene un problema con su pareja, entonces contarle de que estaba el papá oso, y el papá oso tuvo conflictos con la mamá osa, ¿no? Y entonces el paciente se puede sentir como que estás hablando como niño chiquito y lo estás haciendo menos.
¿no? Porque está tan directa la relación entre las metáforas que simplemente es demasiado evidente. La idea de una metáfora es de que entre al inconsciente y de que no sea algo que la parte racional desmenuce, de tal forma que sea un análisis y se pierda precisamente la intención de la metáfora, y cuando se hace una metáfora tan evidente se pierde precisamente ese impacto. Entonces, ¿qué otro tipo de metáforas podemos hacer? Pues podemos hacer cuentos que sean más complejos, no necesariamente relacionados tan evidentemente con la situación del alumno o del cliente, y que a niveles de estructura profunda siga teniendo una similitud, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden ser muy evidentes y entre más tiempo te pasas con las personas que manejan metáforas, estudiando con maestros que utilizan las metáforas, más evidentes se van dando las similitudes. Cuando yo empiezo hablando del remolque, ¿qué podría ser esto? ¿Qué podría significar? Creencias. Para algunos puede significar las historias del pasado, nuestra historia personal, ¿no? La niñez, si habláramos relacionándolo con las cuestiones que maneja mucho Richard, está hablando acerca de ir a la infancia, a lo mejor estamos cargando nuestra infancia. El remolque podría significar muchísimas cosas. Para algunas personas que tienen en este momento ciertas experiencias, podría significar la pareja, podría significar los compañeros de trabajo, podría significar muchas cosas. ¿Qué es lo que me está frenando? ¿Cuál es ese remolque que está sobrecargado y que me impide avanzar? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene un significado la metáfora, la anécdota? No, que tiene un significado para cada persona y hasta múltiples significados para la misma persona. De ahí lo interesante o lo poderoso del manejo de la metáfora cuando quieres que el cambio surja del inconsciente, porque el inconsciente sabe mejor que la parte consciente qué es lo que necesita esa persona para resolver ciertas situaciones. Muchas veces se niega conscientemente a aceptarlo, que eso es otra cosa. Me toca muchas veces trabajar con personas, y sé que aquí hay muchos especialistas en PNL, entrenadores y demás, y seguramente han tenido experiencias similares a lo que voy a narrar. Personas que te llegan y te platican que tienen un problema, y de repente salen con la frase muy común de decir, no sé si tenga relación, pero, y te cuentan algo. Normalmente es una parte de ellos que está diciendo, eso tiene relación, esto es importante, pero la parte racional van a decir, bueno, no sé si esto venga al caso, pero lo cuento. Te está hablando muchas veces, no necesariamente lo que te cuentan tiene que ver a nivel de superficie, del contenido, muchas veces tiene que ver a nivel de la estructura. Les voy a platicar de una señora que trabajé con una alumna, tomó el nivel de practitioner, después fue a un par de sesiones. Salió encantada, entonces mandó a su hija y luego mandó a su mamá. Su mamá tenía 72 años y la mandaron a una sesión, lo cual a mí me pareció de entrada fascinante. Y ella me empieza a platicar su problema de relacionarse con su nieta, porque con su nieta de plano no tenía forma de relacionarse. Y en eso me dice, no sé si tenga algo que ver esto, pero se me ocurrió, te lo voy a platicar. Y me empieza a platicar un problema de cómo se relacionaba con alguien más. Dice, pero fue una semana, no lo conocí más que por una semana. Dice, pues no tendría nada que ver un desconocido, o sea, una relación de una semana con su familia y demás. Pero si te veías en el fondo de la estructura, la relación era lo mismo. En estructura tenía el mismo patrón para relacionarse con su hija, para relacionarse con su nieta, para relacionarse con el marido, para relacionarse con un desconocido a lo largo de una semana. Porque la mente funciona muchas veces en forma holográfica. Es como un holograma donde si cortas los hologramas que se proyectan con rayo láser, tú lo cortas a la mitad, sigues proyectando el rayo láser, sigue la imagen completa. Simplemente pierde brillo, pierde otras características. Eso es lo que sucede con nuestra mente. En la mayoría de nuestras conductas, no voy a decir en todas, depende del contexto, en la mayoría hay un patrón recurrente. Entonces tú puedes analizar un pequeño trozo de información acerca de una relación esporádica de la persona y muchas veces te van a dar mucha información acerca de algo más grande. Esto hace que sea más importante o más impactante la utilización de una metáfora. Porque una metáfora que tenga que ver con que la mente inconsciente asimile, encuentre el patrón a nivel de estructura, lo va a generalizar a distintas conductas con distintas personas en distintas situaciones. ¿Okay? Muchas veces se requiere de repetición y por eso vas a encontrar muchas metáforas que tienen la misma estructura aunque sean de distintos temas. Vamos más o menos claro en la cuestión de la metáfora a nivel de analogía. Como hay una analogía en relación, que a veces decimos la moraleja de la historia es
¿no? Entonces la moraleja puede, cuando le damos una moraleja, también quiero aclarar que cuando tú explicas una metáfora, normalmente lo que sucede es, aunque el significado entre al inconsciente y sea el adecuado, llamémosle, para cada quien porque lo va a acomodar, en el momento que le das una explicación, una moraleja a la metáfora, para muchas personas es muy probable que rompas esa magia, ese impacto, porque entonces es como, no, eso no era lo que me quería decir, sino era esto otro, y ya no le funciona para lo que a esa persona le iba a funcionar, ¿no? Por eso el no explicar las metáforas, Bandler no llega y les dice, les cuenta acerca de cómo estuvo el desayuno o el vuelo hacia acá, y después dice, bueno, esto lo que quiere decir es de que, miren, como me revisaron los zapatos, estoy hablando de que nuestras plantas de los pies y nuestras bases, no va a explicar exactamente a qué se refería él con la metáfora. Para algunas personas dicen, yo no capté nada de esa narración. No necesariamente todas las metáforas van a tener que servirte de algo a nivel de ese tipo de mensaje. Pero no nada más las metáforas funcionan para mensajes. Las metáforas, en la forma en que las utiliza o que las está empleando Richard Bandler, tiene una segunda función bien importante, que es el generar estados. Generar estados, se darán cuenta que muchos de ustedes se han reído de sus historias o de su forma de hacerlo. Yo sé que no todos, yo sé que para algunas personas puede ser su estilo, están todavía en la confusión, algunos en algún comentario pueden parecerles desagradable, etcétera, ¿no? Aquí está la diferencia de los seres humanos. Pero en términos generales va buscando historias que hagan que la mayoría vayan empezando a reír. Esa es una de las cosas importantes en su trabajo. Porque por medio de la risa, ya vimos todo lo que han estado haciendo el día de hoy John, no es de que vamos a hacer que salgamos con nuestros clientes y pacientes y hacen cursos de ventas, o sea, con nuestros pacientes y digamos, ok, ahora vamos a pasarnos, sígueme las manos. ¿No? Están trabajando, ahorita en un principio todavía están trabajando con nuestro estado interno, cómo estamos. ¿Para qué? Para que el aprendizaje se condicione a cierto estado. Dice muchas veces en distintos cursos Richard Bandler, lo que yo les enseñé está condicionado a un cierto estado. Entre mejor te sientas, más va a fluir la información. Entre más te preocupes, más bloqueada va a estar la información, ¿no? Porque está buscando ese condicionamiento especialmente con el estado interno. Entonces busca las historias que generan ciertos estados. Aquí voy a dar un ejemplo de cómo generaríamos cierto estado o cuál es la intención también de generar estados. En algunos casos Richard Bandler va a hacer algo que le llamamos un sistema propulsor. Un sistema propulsor tiene que ver con que las personas eviten el dolor y se acerquen al placer, ¿no? La evitación y el acercamiento, el alejarse y el acercarse, que le llaman en metaprogramas, para los que tienen un poco más de conocimiento. Entonces lo que hace esto es anclar de alguna forma ciertas cosas, ¿no? Entonces va a anclar, y que normalmente, y esto es un tip que no me dijeron que lo enseñara, pero bueno, gracias, vamos a hacernos todo lo que se nos vaya ocurriendo, que es, normalmente de este lado va a anclar de lo que hay que alejarse, y de este lado de lo que hay que acercarse. De este lado va a poner el rotafolio, de este lado va a poner el teclado. Simplemente porque en términos generales, si recordamos, nos vamos atrás a las claves de acceso ocular, ¿hacia qué lado las personas recuerdan? Hacia la izquierda. Entonces, del público, ¿hacia dónde recordarían? Hacia la información que se escriba. ¿Y hacia qué lado sería el creativo? Donde está la música. Aunque no le esté tocando, casi, porque muchos preguntan, ¿para qué tiene el teclado ahí si no lo toca? Digo, lo toca a veces en la noche, llega y viene y toca, pero ¿por qué está ahí? Simplemente es una analogía, es una metáfora del lado creativo. En términos generales, sabemos que los grupos van a ser creativos, pero no puede tener dos escenarios montados, y algunas personas sabemos que tienen el pasado atrás, ¿no? Tienen atrás de ustedes, porque si yo digo atrás, estoy hablando del frente, entonces tienen el pasado atrás y el futuro enfrente. Eso no se vale, ¿verdad? Eso sería manipulación, ¿verdad? Está el pasado y está el futuro. Simplemente es estos puntos para tomarlos en cuenta. Entonces, lo que hacen con el sistema propulsor es que de lo que vas a alejarte, de lo que es la evitación, va a estar en el pasado. No quieres poner lo que quieres evitar en el futuro, porque entonces vas a evitar acercarte al futuro. Lo vas a poner en el pasado. Y luego a lo que te quieres acercar va a estar en el futuro, ¿no? Lo que te atrae. ¿Para qué? Para que las personas tengan una dirección y se estén moviendo del pasado hacia el futuro.
Entonces, ¿qué es lo que haría? Podría anclarlo. Muchas veces está anclando con las manos, ya sea que utiliza una u otra mano, o lo hace hasta más evidente alzando la mano de esta forma, ¿no? Y como si tuviera casi un cristal enfrente, puedes notar de repente que hay este movimiento en la mano, como si tuviera casi un cristal como mimo, de un lado y de otro. Entonces, de un lado va a anclar lo que vas a evitar y de otro lado va a anclar lo que te vas a acercar. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues si no sabe lo que cada uno de ustedes se acerca o se aleja, pues simplemente vamos a hacer en cuestiones generales. Para los que son de México, primer ejemplo, habrán visto quizá el programa de TV Azteca de Gente con Chispa. Algunos de ustedes, donde les dan de comer yogur con gusanos, ¿no? Y les ponen el gusanito ahí y están vendados los ojos a que lo pruebe, escupa, empieza a vomitar. Y no sé si se han dado cuenta de eso, que Universal, que cada vez que una persona devuelve el estómago siempre sale con zanahorias y chícharos. ¿Por qué? No lo sé, siempre están ahí los trocitos. Eso es precisamente lo repulsivo, lo vas a anclar en lo que vas a evitar. Y entonces después vas a utilizar esto, vas a disparar esa ancla cuando estés hablando de preocupaciones, ¿no? Evitar las preocupaciones. Pero no es suficiente, como ya lo mencionaron, y ya no recuerdo si fue Richard Long, ya los empiezo a confundir en mi mente. Ya mencionaron que no es suficiente nada más hacer que la gente se aleje de algo, porque entonces no tiene ninguna dirección hacia qué acercarse. Entonces, lo que va a hacer es va a anclar algo positivo, algo agradable, y entonces va a hacer narraciones que sean totalmente agradables o dentro de sus inducciones, y va a haber una tendencia a irte hacia lo positivo, hacia lo agradable. Imagínate que estás en la playa. Bueno, yo sé, ahorita no, porque algunos van a decir, oye, estaríamos en la playa si no estuvieras hablando. Pero hay otros días. Entonces imagínate en la playa, gozando, sintiendo el sol, escuchando las olas rompiendo, viendo el mar, algunos viendo los bikinis, yo sé que así también sucede. Todo este tipo de cuestiones que a una persona a lo mejor le parezca atractivo y lo marca y lo va a poner del otro lado. Entonces va a ir haciendo esto una y otra vez con cosas que parecen desagradables, y a veces podrá narrar una anécdota que para las personas, para él no sería ni agradable ni desagradable, pero nota una reacción de rechazo y lo ancla de este lado, o nota una reacción agradable o positiva y la ancla de otro. Entonces las historias también, nuestras metáforas también se están utilizando para generar estados, para anclar los estados y para utilizarlos más adelante. Pues los primeros 2 días estamos trabajando en generar estados, en soltar los remolques que luego venimos arrastrando y de rentarlos y dejarlos allá atrás, ¿no? Entonces parte de lo que han estado haciendo. Pero no solamente las metáforas llevan el mensaje, las metáforas generan estados. Las metáforas también pueden funcionar a nivel lógica, como un proceso para modificar nuestras creencias o nuestras conclusiones acerca del mundo. Las conclusiones tienen sus ciertas premisas. Les voy a dar un ejemplo. Una persona se me acerca y me dice, esto me toca muy común, de hecho ya se me han acercado en este curso preguntando por lo mismo. Siempre hay la persona que dice, quiero aprender inglés, ¿no? Invariablemente, ¿no? Yo quiero aprender inglés, y es que he tratado de aprender inglés, pero simplemente no había podido aprender inglés. Normalmente dicen, no he podido aprender inglés o no puedo aprender inglés. Vamos a empezar a moverlo a no había podido aprender inglés. Con una de ellas, que dice una sesión individual, dije, bueno, vamos a averiguar un poco acerca de esto. Algo, llámalo intuición, llámalo el estar perfectamente en un estado alterado para percibir lo que pasaba con la persona, me hizo preguntarle, ¿desde cuándo tienes este problema? Y me dice, no sé si tenga que ver, pero cuando tenía 6 años estaba yo en la escuela y mi mejor amiga, me acuerdo clarito, que me dijo, ¿ya viste cómo las nerds les va muy bien en el inglés? Las nerds, pues si algunos utilizan el término, no, los matados, los que nada más se lo pasan estudiando, los ratones de laboratorio, de biblioteca, etc. ¿Qué sucede? Pues ahí empieza a generar una premisa, los nerds aprenden bien inglés. Se me ocurre preguntarle, aunque ya sabía la respuesta, oye, ¿y ustedes eran nerds o se juntaban con las nerds? No, para nada. Ok, no soy nerd, no me junto con las nerds. Las nerds son las que les va bien en inglés. Conclusión, a mí no me va bien en inglés. Su mente a los 6 años decidió sacar una conclusión de una serie de premisas de que aprender inglés era de nerds. Y no lo recordaba, bueno, lo recordó de tal forma de decírmelo, pero no lo recordaba como una causa de cierto problema.
problema. Ahora, aquí voy a hacer una aclaración con esto de las causas, porque yo sé que aquí también hay varios que estudian con el modelo de el SCORE, ¿no? Han estudiado el modelo SCORE, más manejado por Robert Birch, pero yo sé que hay muchos maestros que lo manejan. Platicando con Robert Birch el año pasado, por lo menos, no sé si me dio el avión o estaba de acuerdo conmigo, una de dos, pero me dijo que estaba de acuerdo. Y que la causa, el síntoma es lo que se presenta. Pero hay una causa, y esa causa, de acuerdo a lo que platicamos, no necesariamente es el origen. No se necesita regresar necesariamente al origen, a la infancia, a resolver esto, porque pues ya sucedió. La causa es la creencia, el recuerdo, el valor, lo que se quedó grabado, que sigue en el tiempo presente, que seguimos manteniendo, reforzando día con día, y esa es la causa de determinados síntomas. Pero bueno, sin entrar demasiado en polémica acerca del modelo SCORE, porque eso no... Si le preguntan del modelo SCORE a Richard, se les va a quedar viendo con cara de ¿hacia dónde me quieren dirigir con esto? Créanme que ya lo dije el otro día yo. Entonces, sucede esta situación. Entonces la causa, digamos, para esa mujer que quería aprender inglés con mayor facilidad, o que realmente quería aprender inglés, tenía que ver con una conclusión, una creencia que había adquirido acerca de que solamente los nerds aprendían inglés. Entonces, si contamos anécdotas, contamos metáforas, por ejemplo, acerca de la facilidad que tiene, oye, fíjense que el otro día estaba viendo en la televisión, prendí la tele y estaba el Papa hablando, y el Papa estaba hablando en inglés. Si la persona es muy creyente y tiene una admiración para el Papa, de repente es así, o ya de ser muy nerd, ¿no? Hasta brinca, ¿no? Como que, oye, no hables así del Santo Pontífice, no hables así del Papa. No, digo, perdón. Pero en ese momento se queda la idea, el Papa no es nerd, pero habla muy bien inglés. Y empiezas a reforzar cierta idea que lo que estás haciendo es modificando, estás agregando nuevas premisas a su conclusión, porque lo vas a relacionar. Hasta que llega un punto que de repente ya no tiene sentido la creencia que limitaba el aprendizaje del idioma. Entonces también se puede utilizar una metáfora para crear una experiencia, porque voy a hacer aquí una aclaración. Para que me pregunto si funciona. O dejamos un lado. Hay que pedir prestadas las anclas de los tenis. ¿Por qué no? Me compré hasta una gabardina, algunos me han visto que me dicen que soy el bandido, así me dicen Richard y John, entonces está bien para sacar pistolas y todo. Okay, entonces, el chiste de las metáforas es que también puede generar experiencias que alteren nuestras creencias o nuestras conclusiones por medio del trabajo con las premisas. No me voy a meter en un trabajo de lógica y cómo funcionan los silogismos, porque primero, aunque sí lo he estudiado, no soy el experto para hablar en términos, y aquí sí tengo maestros de lógica, no voy a señalar a nadie allá atrás, pero luego no va a ser que me digan, no, la palabra era así, ese era no el término exacto. Pero esa es la idea exactamente, ¿no? Y pueden preguntar, realmente, de hecho, me acerco a Francisco, algunos ya habrán platicado con Francisco, y si no, bueno, todos allá atrás, ya lo tendré que hacer. Y en una ocasión me acerco a él para platicar acerca de esto y le digo, oye, bueno, pues tú siendo especialista en el tema de la lógica, ¿por qué no me explicas un poco más en términos de la lógica cómo es esto? Y su respuesta me encantó, me dijo, ¿para qué si ya la manejas perfectamente bien con la cuestión del PNL? Y bueno, todos quiero aprender, pero fue cuando finalmente me di cuenta de cómo todas estas metáforas tienen que ver con el proceso de la lógica, ¿no? Cómo funciona todo esto. Entonces, aquí voy a hacer también otra aclaración importante, para que en su mente, para que ustedes puedan entender todo lo que yo estoy diciendo. Eso quiere decir que en búsqueda transderivacional dentro de su mente ustedes encuentran todas aquellas experiencias que le dan sentido a cada una de las palabras. Si yo digo gato, su mente busca automáticamente al pasado y encuentra todas esas representaciones de gato, o a lo mejor la que le parece más relevante. Esto es el momento segundo. ¿Se acuerdan del diagrama que dibujó John? Cómo va para darle sentido a las palabras. Entonces, pero esta experiencia no solamente es a nivel de palabra. Normalmente tiene una imagen para entender lo que es un gato. En algunas palabras que no son, que análogas, serían algo muy digital, bueno, pues simplemente busca el momento en el que tuvo sentido. Si cambiamos el orden de las mismas letras,
no vamos a tener, realmente nos va a hacer sentido porque no tenemos experiencias previas que le den sentido. ¿Ok? O'Neill Steylerback. Gabriel es lindo, nada más en cabeza. Esperemos que el inconsciente lo ordene. Pero si nunca has escuchado O'Neill, no lo vas a relacionar con lindo, ¿okay? Porque no está en tu archivo. Una vez que ya lo escucharon, que ya lo dije ahorita 2 veces, la siguiente vez que escuchas O'Neill, van 3, ya dices, tenía algo que un significado. Y a lo mejor no lo recuerdas tan fácilmente por ser una palabrita. Simplemente escuchas y esto, yo me acuerdo que lo había escuchado en algún lado. Y si te metes en trance vas a recordar exactamente el significado. Entonces, para darle sentido a todas las historias, a todas las narraciones que estamos realizando, vamos a buscar en nuestro archivo para encontrar las imágenes, sonidos, sensaciones, aromas, sabores de lo que estamos hablando. Esto quiere decir que en tu mente ya estás realizando una película, una experiencia acerca de lo que se está platicando. Por eso, si cuentas una metáfora, las personas van a crear, estén conscientes o no en ese momento, una película interna de lo que se está narrando, si es que le van a dar sentido a lo que se está platicando. Y de hecho muchas personas llegan y dicen, es que eso no estoy entendiendo. ¿Cómo sabes que no estoy entendiendo? Porque simplemente no tengo la imagen completa, ¿no? Simplemente no tengo toda la idea. Te señalan así enfrente una imagen, simplemente porque están faltando piezas para que tenga sentido en tu proceso lógico, pero tienen piezas que definitivamente están correctas buscando transformacional. Entonces la metáfora también tiene como tercera utilización el crear o cambiar creencias y experiencias del pasado. ¿Okay? Entonces vamos en el mensaje que es la analogía, estamos hablando de generar estados, estamos hablando de las experiencias que pueden modificar creencias en un proceso lógico. Y vamos a hablar de una cuarta utilización que era la más, esta junto con lo del mensaje de analogía, la que más utilizaba Milton Erickson, que es la de meter instrucciones dentro de una metáfora. Tú puedes estar contando una metáfora, un cuento, una historia, una anécdota, y meter instrucciones, meter frases, meter órdenes encubiertas, meter entrecomillados, meter ilusiones de alternativa. Ahorita voy a explicar algunos de estos patrones del lenguaje para quienes no los conocen. Y por medio de esto se están dando instrucciones directas al grupo o al paciente, en el caso, depende del caso. Es muy interesante cuando tienes la oportunidad, se me dio apenas el año pasado, de estar sentado de este lado, porque no es por estar viendo a Richard. Algunos ya me han visto que de repente estoy viendo hacia el público y se me queda viendo, entonces ya me hago menso de que no los estoy observando. Porque lo que estás viendo es la reacción de lo que está diciendo Richard, cómo responde la gente. De repente te está contando que estaba con determinado paciente y le dijo a este paciente, respira profundo, siente tu cuerpo sobre la silla, mientras me comunico con tu mente inconsciente ahora. Y nada, ves algunas personas que empiezan a mover la cabeza, empiezan a moverse hacia atrás, están respondiendo, aunque está hablando de un paciente en otro momento, al hacerlo de tal forma que se convierta en entrecomillado, una cita, también lo llaman en otros institutos, por si hay términos, algunos términos de repente cambian, ¿no? Pero está hablando de que le decía a alguien más que en realidad te está dando un mensaje directamente a ti. ¿Okay? Entonces, dentro de la metáfora también utilizan muchísimo las instrucciones por distintos patrones del lenguaje. ¿Okay? Otro de los aspectos, esto ya no son las metáforas en cuanto a cada una, sino algo importante que maneja Richard Bandler, para los que tienen ahorita la duda en esa cuestión, es esto de anidar historias por medio de dejar las historias abiertas y tarde o temprano va regresando. Algunas de ellas regresan, en la mente inconsciente le da sentido cuando regresa a un tema que es muy similar. Y para esto quiero contar una anécdota de hace 2 años, cuando Paulo fue la primera vez que conociste a Richard en persona, y estando en el seminario, de repente, pues bueno, como a algunos les puede pasar, se fue en trance, y de repente en la noche, platicando acerca del curso, empezamos a hablar de algunas de las metáforas, algunas de las anécdotas. Dice, oye, estuvo padre la del teléfono celular. A lo que le pregunté, ¿cuál de las historias del celular? Dijo, pues fue una. Y a la hora de que desglosamos las historias, había habido una donde estaba en su casa, sonó el teléfono y era un familiar
Y el familiar estaba hablando y hablando. Entonces se cansó y dijo, a ver qué pasaría si meto el teléfono a la pecera, a ver si se muere el pez, ¿no? Cuenta esta historia y la deja y se va a otro lado, como suele hacerlo, y casi 2 horas después está platicando que está en un restaurante y muchas personas les gusta hacer cabinas telefónicas ambulantes y les suena el celular todo el día. Dice, cuando de plano esto ya es demasiado molesto en un restaurante, dice, en una ocasión agarré el celular de una persona y lo aventé a la pecera. Y siguió, o sea, tenía más detalles de historia, pero por medio del proceso, como lo había hecho, como había abierto una historia y después retomado una historia que en el mismo tema, para la mente de Paulo y de varios de los participantes había sido una sola historia. ¿Y qué pasa con la información en medio? Queda simplemente guardada en el inconsciente. Los que han estudiado aquí hipnosis ericksoniana sabrán de alguno, con Jeffrey Sachs, yo recuerdo cuando tomé ese entrenamiento, que explicaba el modelo para generar amnesia, ¿no? Cómo podías llevar una línea, de repente desvías la narración de esa línea, te vas a otra cosa, completas lo que tengas que hacer del trabajo y regresas exactamente al punto de donde te habías ido, generando de tal forma que todo lo que hiciste en medio simplemente quede en la mente inconsciente. De hecho, Milton lo hacía constantemente. Eso es parte de lo que se está haciendo también con las historias. Es de que la información quede guardada en el inconsciente y que no necesariamente esté en la parte consciente. ¿Ok? Entonces vamos bien con esto. Ahorita estoy haciendo mucha explicación. Pero lo que quiero para que esto también quede como una herramienta práctica de lo que pueden hacer, vamos a hacer simplemente un ejercicio muy útil para el proceso que han estado realizando. Este ejercicio es muy simple. Van a contarle a otra persona una historia, una anécdota. La condición es de que esta historia debe de crear, debe de fomentar, debe de transmitir a la otra persona el mismo estado que tú sentiste en esa experiencia o que tú sientes acerca de esa experiencia, de esa anécdota o de esa historia. Entonces, si es algo emocionante, ya lo han estado mencionando Richard y John, entonces no vas a decir, fíjate que la semana pasada... Ay, con alguien es un ancla para otra cosa, ¿verdad? Perdón. Hace 2 años que no sabes más o menos, ¿verdad? Qué bueno que siga funcionando. Gracias, Mike. No vas a hacer algo con parte de que tienes flojera, de que estás así, de que estás... Es que los voy a motivar, vamos, todos pueden, échenle ganas, ¿no? Tiene que haber una congruencia en la voz, en lo que estás transmitiendo con tu cuerpo, en lo que vas a proyectar. Entonces, simplemente, y con la idea de que esto les funcione, porque hemos estado trabajando mucho, les digo, en general he estado, pero también John, desde ayer los enseñó inducciones, o Richard enseñó algo. Lo importante es ya llevarlos a ustedes a entrar a un estado de trance. Ahora también va a ser importante qué haces ya que estás en ese estado de trance, ¿no? Hay que trabajar con las personas. Entonces, para utilizarlo como herramienta de que vamos a poder utilizar metáforas, anécdotas y demás dentro de este estado de trance, vamos a hacer este ejercicio. Nos va a ser muy breve, o sea, no es para que cuenten todo un libro, no es el Cid Campeador. Se trata simplemente de algo de 3 a 5 minutos por cada persona, lo van a hacer en parejas, y generarle a esta otra persona un estado que ustedes decidan transmitir, sea motivación. Por favor, en estos momentos, por lo que estamos buscando, por lo que dijo Richard, no se vayan a historias trágicas. Sí pueden funcionar en determinados momentos, sí las utilizamos muchas veces para generar una cierta propulsión, para generar una sensibilización, pero en estos momentos no nos vayamos a la historia del joven de 18 años que perdió la movilidad de todo su cuerpo y entonces, no, en estos momentos vamos a por estados que sean agradables, que sean placenteros, que sean alegría, éxtasis, motivación, felicidad, cualquier cosa que sea agradable, ¿okay? Entonces vamos a hacer estos 10 minutos y continuamos. ¿Se acordaron de entrar primero al estado para transmitirlo a la otra persona? Sí. Casi que me pregunta Richard que si estaban haciendo, si estaban todos tratando de transmitirle al otro el estado de estar cotorreando nada más, no estar platicando. Les dije que sí para que no me regañen. Ok, entonces,
Lo que vamos a hacer ahora, vamos a seguir platicando esto, vamos a seguir viendo las distintas formas de utilizar las metáforas, las distintas formas de generar estados en las otras personas, las distintas formas de transmitir eso. Estaba hablando hace rato de que cuando estamos utilizando las metáforas, también podemos utilizarlas para dar instrucciones, para dar órdenes, para dar instrucciones y de tal forma que hayan procesos mentales en cada una de las personas que nos está escuchando. Entonces, esto se remonta, como les digo, una de las personas que más lo utilizaba era Milton Erickson. Gran parte de lo que él estaba realizando era, al estar contando una historia, dar una cierta instrucción para la persona que lo estaba escuchando o el grupo de personas que lo escuchaban. Profundamente, atentamente. Ahora, escuchando con gran claridad, lo que se puede realizar es meter distintos patrones lingüísticos dentro de la historia de tal forma que cuando estás en medio, acá está lo, ¿quieres sentir esto? O nos quedamos con algo, okay, bueno. Entonces, estábamos en medio. El medio es para transmitir el mensaje. Que esto también es una forma de hacer, ya que lo mencionas tan exclusivamente, podemos hacer lo que sería un marqueo analógico de un mensaje. ¿Qué sucede si yo quiero darles el mensaje de vamos a decir algo para verificar algo que pudiera ser una conducta evidente? ¿Qué pasa si les platico acerca de cómo es curioso cómo los perros se rascan de tal forma que utilizan todas sus extremidades para rascarse de distintas partes del cuerpo? Gracias por allá, gracias por acá también. No me interesa. Mientras no empiecen con la pata, todo está bien. Entonces, puedes marcar el mensaje de rascar, puedes marcar el mensaje de rascar nariz, para que la persona empiece a rascarse la nariz, puedes marcar el mensaje de... Puedes marcar un mensaje donde también sea tocar cara, cualquier tipo de mensaje donde puedes observar en la conducta de la persona una respuesta. Puedes escuchar en las personas una respuesta. Observar, escuchar, mucho. Entonces la idea es de que vas a mandar ciertos mensajes. Lo puedes hacer con otro tipo de cosas, no necesariamente que va a ser de tocarse o de rascar, simplemente mensajes que quieras transmitir a la persona que te va a estar escuchando. Entonces esa sería una forma que podríamos utilizar dentro de la metáfora, dentro de la anécdota, dentro de la narración. Estamos contando simplemente una historia y dentro de esta historia podemos marcar distintos mensajes. ¿Okay? Además de esto podemos utilizar cualquier otro patrón de lenguaje. Podríamos utilizar el entrecomillado o las citas. ¿Cuántos de ustedes no conocen lo que es un entrecomillado o una cita? 1, 2, 3. Algunos aquí no conocen. Como repaso muy rápido, es cuando estamos haciendo referencia de algo que dijimos a otra persona, o que alguien más nos dijo, o que otras personas se dijeron entre sí, para utilizarlo como un mensaje. La primera vez que me enseñaron esto, lo utilicé, salía yo del entrenamiento donde estaba, iba yo conduciendo en el automóvil, llego a un semáforo, no venía ningún automóvil, me doy la vuelta, y en eso, una sirena atrás de mí. Me detengo, ching, ¿no? Ya me detuvieron. Se acerca, el policía se pone al lado del automóvil, y dice, güerito, porque para aquí los policías de México todos somos güeritos. Bueno, no todos, pero casi todos. Hasta Pablo le dice güerito. Y hasta así me dice güerito los policías. Entonces el policía se acerca y dice, güerito, te diste una vuelta prohibida. Yo, ching, ¿saben qué ustedes que no vi el letrero, no vi el semáforo, ¿no? Lo cual ya me suponía que lo había visto, pero bueno. No lo vi. Dice, güerito, si el semáforo estaba ahí enfrente de usted, y aparte hay un letrero del tamaño de mi panzota, ¿cómo no lo había visto? Ching. Y en eso se me ocurrió por qué no practico algunos de los patrones de lenguaje que me enseñaron el diario. Dije, fíjate que traen un problema desde el trabajo. Paco y Luis se agarraron, se pelearon espantosos. Paco le dijo a Luis, todo lo haces por la lana, ratero.
El policía se brinca para atrás, ¿no? Y no, es que Paco estaba bien enojado por Luis. Y Luis que le responde, pues tu mamá iba. Y el otro seguía brincando. Y yo, no, es que Paco y Luis estaban peleando muy fuerte. Después de 3 o 4 insultos donde yo ya saqué todo esto que necesitaba sacar contra las autoridades de mi ciudad, dice el policía, no, güeyito, pues tuviste un día pesado, yo he tenido, te voy a dejar ir. Dije, esto funciona. Después empecé a utilizarlo para otras cosas más positivas, pero afortunadamente nos funciona también para este tipo de cuestiones, cuando queremos decir algo como que no lo dijimos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es una de las ventajas del entrecomillado? Uno, podemos hacer que la persona que nos esté escuchando no sepa que estamos dando una instrucción directa, es decir, evitando su parte racional o consciente. Muchas veces cuando está haciendo una anécdota Richard, lo que está haciendo también es darle instrucciones precisas y directas. Por eso él dice que él no esconde la información que les está dando, él siempre la dice. Lo que pasa es que al estar dentro de una historia, muchas veces te clavas con la historia, mira qué bonito le dijo ese que se durmiera. Mientras va siguiendo las instrucciones de cómo le dijo a determinado cliente o paciente de que se durmiera. Entonces está utilizando esta herramienta. También en otras ocasiones lo puedes utilizar para darle más impacto al mensaje que vas a transmitir. Yo en mis entrenamientos particularmente llego a utilizar referencias, antes lo hacía más, por los que estaban aquí me vayan a decir, hacía mucha referencia a algunas cosas o historias de lo que había contado Richard. ¿Por qué? Porque si lo dijo Richard Bandler, o lo dijo John Grinder, o lo dijo Milton Erickson, para muchas personas es, eso es importante, eso sí lo anoto. Y no necesariamente es importante si lo dijo Richard Bandler o no, si lo dijo Milton Erickson o no, sino en este momento lo toman como algo mucho más impactante en muchas ocasiones. No necesariamente, a veces también puedes perder cierto impacto, ¿no? Entonces son herramientas que se pueden utilizar. Las órdenes encubiertas, cuando das una orden dentro de toda otra frase. Puedes simplemente estar hablando acerca de cómo los distintos animales tienen una cierta forma de percibir el mundo, y es curioso que muchos de los animales, en el reino animal, tienen desarrollado de una forma muy amplia el sentido del oír, de escuchar claramente ahora. Y lo estoy haciendo demasiado evidente para marcar, por teléfono, no, imagínense que me estén marcando luego, no, olviden lo que marcar, no voy a estar que marcar. De marcar los mensajes para que esto lo podamos utilizar en determinados momentos para que la persona que nos está escuchando reciba una cierta instrucción, una cierta orden. Esto también lo podemos hacer con el marco analógico, la orden encubierta. Entonces el lenguaje va a ser algo muy importante, algo que ha estado ocurriendo, que maneja mucho Richard, que maneja mucho John, es la cuestión del lenguaje temporal, cómo va a estar utilizando los tiempos. Los problemas los vamos a manejar, los vamos a tener en el presente, los vamos a mover hacia el pasado. Los recursos, vamos a tomar recursos del pasado y traerlos al presente, recursos los vamos a poner en el presente, hacia el futuro. Vamos a utilizar el tiempo como una herramienta fundamental. Yo sé que algunos de ustedes han tenido algunas dudas, y esas dudas que tuvieron fueron parte de un proceso natural de aprendizaje, pero si se detiene por un momento a pensar en un futuro, cuando estén utilizando todas las herramientas con gran facilidad, lo fácil que esto va a llegar a ser ahora, posiblemente se den cuenta de lo fácil que fue aprender todo esto, ¿o no? Entonces, podemos jugar con el tiempo para mover lo que estamos platicando. Cuando trabajemos con alguien, uno de los errores más comunes es, se trabaja, llega la persona y, bueno, ¿qué te puedo ayudar? Empecemos desde la pregunta, ¿no? Si preguntas, ¿qué está mal? ¿Cuál es tu problema? Estamos empezando a enfocar en la dirección del problema, ¿okay? Entonces vamos a eliminar eso, vamos a dejarlo atrás, y lo que vamos a hacer es empezar por poner, ¿qué te puedo ayudar? De por sí la mayoría de todos modos nos va a decir cuál es el problema. ¿En qué te puedo ayudar? ¿De qué te puedo hacer? ¿Cómo puedo ser de utilidad? Te empiezan a platicar el problema, ok, perfecto. Pero muchos terapeutas, muchas personas que al hacer ejercicios en los cursos cometen el error de que al final del ejercicio, cuando el ejercicio concluye y ya es presente, preguntan, bueno, ¿y cómo te sientes con el problema ahora?
para que la mente busque en el pasado y lo vuelva a traer. Y cuando trabajamos con un problema siempre lo echamos al pasado y lo dejamos en el pasado. ¿Okay? Esto está constantemente en cualquiera de los ejercicios que haya estado realizando en cualquiera de nuestros dos excelentes expositores. Si no digo sus nombres, no saben que hablo de ellos. Entonces, esto va a ser un elemento fundamental e importante dentro de nuestro trabajo, tomar en cuenta cómo es el manejo del tiempo. Si hablamos de las metas a futuro, de que algún día vas a sentirte bien con esto, entonces estás dejándolo allá, lo cual puede ser bueno en un principio, puede ser bueno también en determinados procesos, pero también hay que darles la experiencia de haberlo hecho. Dice el buen John, está allá atrás para los que no lo hayan visto, dice que si ya has hecho algo una vez, resulta mucho más fácil hacerlo una segunda vez. Entonces, si hacemos que la persona mentalmente en sus representaciones internas realice algo, lo va a poder realizar con mucho mayor facilidad la segunda vez. ¿Okay? Entonces, vamos a crear por medio de nuestro lenguaje la experiencia de que algo de la respuesta a la acción ya se realizó. Si le vamos a decir a una persona, a lo mejor alguien tiene un problema con su pareja, por ejemplo, ¿no? Y quieres ayudarlo, ¿no?, a esa persona, hombre o mujer, quieres a que resuelva algo, entonces quieres decirle cómo va a resolver el problema y hacer que lo piense como algo presente, algo ya en el pasado, algo que ya hizo. Y después, la persona ya lo hizo una vez en su mente. Ahora tienes que regresar a decir que tiene que hacer una conducta en el mundo real. Ojo, porque no tienes que dejar que las cosas que ya las resolviste cuando tiene que ver con una conducta en el mundo real. ¿Por qué? Porque tú me dices, pues ya lo hice. El problema sigue en el exterior. Cuando tiene que ver con el mundo externo, pues sigue estando ahí. Entonces, eso nada más es una referencia para que tu mente sepa que ya lo hizo, que ya lo pudo hacer. ¿Okay? Tanto Milton como Richard han sido excelentes en el manejo de las metáforas para dar este tipo de instrucciones. Yo sé que algunos de ustedes han tenido experiencias en estos primeros días, se nota que están, en la mayoría de ustedes, totalmente fascinados ahora. Y algunos de ustedes todavía no lo estaban. Sin embargo, en algún momento, pronto, eso podría cambiar y modificarse. Porque la primera vez que yo fui a conocerlos, yo fui a Los Ángeles, llegué al entrenamiento. Desde que estaba yo para el registro, empezaba a ver alrededor mío y veía un montón de gente extraña y decía, hola de loco. De repente sigo caminando y paso frente a un espejo y es el más loco de todos. No me había dado cuenta, estaba totalmente disociado que yo era uno de ellos. Entro al grupo, empieza la sesión y empiezan a contar historias. Puras historias. Y yo no estaba botado de la risa, estaba fascinado, pero para el segundo día en la tarde yo estaba de... ¿qué estoy aprendiendo? ¿Y esto qué? No te estoy dando porque estoy aprendiendo. Pasó 1 o 2 días más y de repente alguien me preguntó algo, alguien se presentó cierto estímulo y en ese momento lo que sucedió es de que salió de mí, de mi inconsciente, la respuesta. Actué diferente a lo que lo hubiera hecho normalmente, dije algo completamente diferente. En ese momento dije, ah caray, ¿qué es lo que está pasando? Yo antes de ir a ese evento tenía ciertas situaciones en mi vida, ciertos problemas. Por ejemplo, a mí me daban miedo las mujeres. Me siguen dando, pero ya es diferente. Antes me daba miedo acercarme a ellas. Ahora ya nada más me da miedo no complacerlas. No me animaba a acercarme. Y entonces lo que sucedía es de que yo veía a una mujer y lo primero que hacía era entrar en mi cabeza. Y escuchaba voces dentro de mi cabeza. Estás feo. No le vas a agradar. Todo lo que se le da aburrido. Entonces, conforme iba diciendo todo esto, cada vez estaba yo más temeroso, hasta que pasaban varios minutos y lo único que lograba yo es de que mis manos sudaran. Algunos ustedes saben esa sensación, ¿o la vivieron alguna vez? Las manos sudando, el corazón pum, 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 pum. Entonces me iba a acercar. De seguro tiene novio. Y eso me quedaba pensando, pero si está re chula. Seguía sudando y
pensando y me imaginaba cómo me iba a rechazar, cómo me iba a escupir. Y no me animaba, y entonces, seguro llega el novio y nos peleamos y seguía viendo, seguía viendo, seguía viendo, hasta que pasaba un chaparrito feo. Me cae que feo. No tengo nada contra los chaparritos, pero ella era feo. De esos que en la escuela les dicen el guapo, ¿no? Pero porque le ponen feo. Feo como es uno, ¿no? Se acerca el chaparrito, le dice algo a la chava, ella sonríe y se paran a bailar. Yo en ese momento contra la mesa, me quedaba frustrado. Afortunadamente no era de los que recurría a medicinas para olvidarlo, porque esos son los que te empiezan acá y al ratito abrazan un tubo, ¿no? Una columna, están así y le dicen a todos sus cuates, te quiero un short. Tú y yo así para siempre. De ser otra. Al día siguiente estar arrepentido porque no me animé, porque no me acerqué. Y entonces lo que haces es, en vez de decir, bueno, ya pasó, siguen con ese rollo interno, con todo ese rollo dentro de la cabeza. Eso es lo que pasó a mí. Una y otra vez. Después de ir a ese evento, porque por cierto, regresando al chaparrito, el chaparrito, ¿saben cómo sí lo hizo? El chaparrito, en vez de estar hablando en su cabeza, simplemente repetía un mantra. Cállate, cállate. Suficientes veces, ya sé que ya lo contó un poco diferente ahorita, pero sigue funcionando el mantra. Hasta que simplemente se animaba y lo hacía, ¿no? Eso es lo que hace el chaparrito. Cuando estoy por primera vez con Richard y yo estoy escuchando sus historias, digo, bueno, ¿y esto qué tanto estoy aprendiendo? Pero que empiezan a haber ciertas conductas que me permiten descubrir que algo estaba ya sucediendo, que un cambio ya se estaba dando dentro de mí. Hablo a México para hablar con mi socio, y mi socio me pregunta, ¿qué tal? ¿Estás cumpliendo con tus expectativas? Y le dije, no. ¿No te está gustando el curso? Le dije, no tiene nada que ver con mis expectativas. No tiene nada que ver con lo que yo esperaba que me iba a encontrar ahí. Entonces sigue siendo algo que a mí me está gustando, que me está funcionando, pero no tiene nada que ver con lo que esperaba. Yo sé que para muchos de ustedes esto tiene cierta similitud, ¿no? En algunos momentos quizás estamos esperando algo, pero no solamente de este seminario. En este seminario pueden haber esperado lo que fuera. Van a obtener mucho más de lo que esperaban, aunque no necesariamente lo que estaban esperando y en la forma que lo esperaban. Me he contado demasiado con estos temas. Esto ya necesita un exorcismo. ¿Alguien sabe del método? No. Prefiero quedarme como estoy. Hay un cierto nivel de locura hasta donde llego. Entonces, ¿de qué estaba hablando? De las hadas. De las hadas. Allá en Maeva. Ok. Entonces, las expectativas que a veces tenemos para distintos eventos, fuera como este o cualquier otro, pueden provocar, desgraciadamente, que nosotros nos frustremos. La única forma de frustrarnos es teniendo expectativas. Si no tenemos expectativas de cómo debe de actuar una persona, de cómo debe de actuar ya sea nuestra pareja, nuestro socio, los clientes, no podemos frustrarnos. No podemos decir, porque no sabíamos cómo iba a actuar, simplemente es una sorpresa. La frustración viene a raíz de la expectativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eliminar las expectativas? No. Simplemente quiere decir que sepamos que la forma de frustrarnos, o cuando estamos frustrados, viene a raíz de haber generado ciertas expectativas. Entonces, ¿a qué los invito en ese sentido? A que opten por hacer algo muy parecido a lo que yo hice esa ocasión en Los Ángeles. Flojito y cooperando, por ahí. Y voy a ver, no voy a comprar la idea de que esto funciona nada más porque alguien más lo dice. Pero voy a dar oportunidad a que entre la información, a la que se procese, a entrar a hacer los ejercicios. Es importante toda la parte de los ejercicios porque le explicaba a algunas personas la diferencia entre que me dicen quiero aprender a hablar inglés. Y hay una diferencia entre aprender a comprenderlo y aprender a hablarlo. Hay tres procesos, el proceso de entrada, el proceso interno y el proceso de salida, ¿no? La comprensión sería el proceso interno. Entonces, cuando aprendemos las habilidades que nos están enseñando aquí Richard y John, está el proceso de entrada.
Que si estamos tensos, estamos dudando, bueno, podemos hacer un cierto filtro, pero sigue entrando información. Si permitimos que todas nuestras creencias, expectativas y demás hagan trabajo sobre lo que estamos procesando internamente, que definitivamente va a haber una parte de esto, pero entre más podamos permitir que fluya, bueno, más fácil que esto lo comprendamos bien. Pero por eso es tan importante los ejercicios. Porque aunque algunos de los ejercicios puedan parecernos como que esto que tiene de sentido, a mí la primera vez que me enseñaron el ejercicio de, como le llaman en inglés, la droga de elección, ¿no? Una droga y recuerda el primer estado, y recuerda el segundo, y lo siguiente que sentiste o oliste, dónde estaba la siguiente sensación, y la siguiente. Yo la primera vez que escuché esto, yo había trabajado por muchos años para ser deportista de alto rendimiento, lo cual no garantiza nada, pero yo era de los deportistas de alto rendimiento que no se metían cualquier otra cosa. Sí, me encantan los que dicen, sí, no a las drogas, y sí al deporte. Y luego ves a todos los deportistas que se andan metiendo de todo para poder realizar sus actividades deportivas. Pero yo era de esos deportistas de completamente no a las drogas, no al alcohol, no al cigarro. Y a la fecha sigo en la misma expectativa de que yo no voy a promover a nadie el manejo o el uso de ninguna sustancia de este tipo, porque sé que la puedo generar dentro de mi mente. La primera vez que me enseñan ese ejercicio, estábamos en un curso que se realizó en Australia, y yo dije, ¿y ahora qué hago yo? Ni café tomo. Y pues como no sea Coca-Cola, y que me vaya al estado de la Coca-Cola, pues va a estar complicado. Entonces dije, bueno, voy a inventar un estado, ¿cómo sería un estado así, como les dio la cara a muchos de los que estaban en el ejercicio, ¿no? Y empiezo a inventarme una sensación, empiezo a hacerla tan real, padrísimo, no hago el estado. Y a la hora que había que transmitírselo a otra persona, empiezo a trabajar con un australiano, y dice, ¡wow! Dice, ¿is that peyote? Y yo mi única respuesta, porque no le había bautizado al estado, le dije, ¿quieres tener el estado o quieres saber el nombre de la droga? Dijo, no, pues el estado, pues te quedas con el estado. Inventé un estado. Entonces, a lo que quiero hacer referencia con esto es de que algunos de los ejercicios para algunas personas pueden brincarles como, oye, bueno, ¿en qué? Pues una aspirina, o de qué voy a estar yo probando, ¿no? Hay ejercicios saludables, etcétera. Que no quiere decir que el hacerlo con otras sustancias tenga nada de malo, en el sentido del ejercicio, si alguien lo ha hecho, ¿no? Como digo, no lo voy a promover, tampoco lo voy a condenar, pero se puede hacer con cualquier estado que sea excelente. Lo importante es hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que se va a hacer después. Para hacer este output, esta salida de información, o sea, que no nada más quede en entrada en procesar lo que sea la salida, tienen que existir ejercicios, tiene que haber conductas, porque de eso se trata al final del día. ¿Okay? Entonces, parte de lo que se ha estado haciendo en estos momentos, y los ejercicios pueden parecer a veces como la película de Karate Kid, wax on, wax off, wax on, wax off. ¿Ya acabamos, Richard? No, te quedan esos otros 15 coches, wax on, wax off, wax on, wax off. Daniel, sale. Pero lo que están haciendo es preparándonos para un tipo en particular. Yo está practicando allá atrás el wax on, wax off. Y hasta ahorita se me ocurrió que tengo la camioneta allá afuera, Es parte del ejercicio de anclajes. Entonces, wax on. Entonces es parte de lo que se está haciendo, ¿no? Esto va a tener un sentido, y espero también, como se los dije a algunos cuando tuve la oportunidad en la fila y he podido platicar con algunos, que a lo largo de los siguientes días también se puedan acercar a nosotros y preguntarnos o comentarnos, oye, en esto tengo cierta dificultad, he tenido cierta dificultad, nunca más, porque nos vamos a encargar de que así sea, porque estamos aquí para cumplir con un cierto trabajo, ¿no? Y si alguno de ustedes está sintiendo cierto que algo les está faltando, algo necesitan, adelante, acérquense, coméntenlo y vamos a hacer lo posible para resolver todo esto y para que al final el curso sea lo que debe de ser, ¿no? Un completo éxito y que obtengamos los resultados. Pero lo importante es que sigan instrucciones. Si se les dan ejercicios, aunque suene como que ahora me van a poner, porque yo sé, yo estaba ahí, yo no sé, pueden poner que algunos puede estar acá así y dice, voy a poner cara de que sí lo estoy disfrutando. Como yo he estado ahí, yo lo hice la primera vez, o sea, yo me la sé. Yo sé que hay algunos que nada más están no haciendo cara como de que lo están disfrutando para que les digan, no me vayan a decir que no lo estoy haciendo.
es importante que se animen, que se den la oportunidad de experimentarlo, aunque sea algo que no está necesariamente en sus creencias, en sus sistema de operativo en estos momentos. Es la oportunidad porque no es de que van a salir haciendo eso, es una parte de un proceso, ¿ok? Entonces eso es parte de lo que se está haciendo aquí. Y como por último de todo esto de la cuestión del lenguaje y las metáforas, lo que quiero que hagan es que, para dejarlos ir y puedan disfrutar de lo que les quede también de la tarde, noche y cena y demás, pueden dejar que se vayan y puedan hacer por su cuenta un ejercicio. Este ejercicio es de que cuenten, otra vez van a contar otra historia, otra anécdota, otra narración, y además de generar el estado que ustedes van a empezar primero sintiendo, que van a utilizar ciertas instrucciones, ciertos patrones de lenguaje. Primero, el más común y conocido, utilicen descripciones visuales, auditivas y kinestésicas o kinésicas, como algunos también lo conocen. ¿Okay? Descripciones visuales, auditivas y kinésicas. También puede haber olfativas y gustativas. O sea, si estás hablando algo de la playa, puedes hablar acerca de que tienes un sabor de boca. Bueno, aquí alguien acceso cierto. Otra vez más rápido. ¡Espérame! Pueden hacer descripción acerca de los sabores que tienen en la playa, de los aromas que perciben en la playa. Entonces pueden utilizar cualquier herramienta sensorial para llevar a la persona a entrar más a eso. Pero no solamente esto, también les voy a invitar a que utilicen, vamos a utilizar un patrón de lenguaje que es el entrecomillado o la cita. No sé si alguien lo conozca también con otro nombre. Yo he escuchado entrecomillado y citas, no sé si hay otro nombre, y si está claro, es cuando yo digo lo que alguien más dijo o que yo le dije a alguien más. Aquí nada más una condición para los que no lo han hecho anteriormente: cuidado con la palabra que. Para que tenga un impacto este proceso, no voy a decir que Richard dijo que te relajes, sino voy a hacer que sea impactante diciendo Richard dijo relájate. ¿Ok? En este momento yo me convierto en el que lo está diciendo para tener mucho mayor impacto. ¿Okay? Otro de los patrones que pueden utilizar lo vamos a llamar una ilusión de alternativa. Algunos, voy a dar el ejemplo porque quizá lo conozcan con otro nombre y ese no he conocido el otro nombre. Ilusión de alternativa es cuando te digo, como se lo dije a Bárbara cuando la conocí, porque pueden saber que tengo buen gusto y buena estrategia de decisión después de todos estos cursos. Yo le tenía miedo a las mujeres y después convencí de que ella se casara conmigo cuando ella pensaba que se iba a casar con alguien más. Estaba completamente equivocada. Yo le dije, yo le hablé y le dije, bueno, ¿quieres salir a comer o a cenar? Ilusión alternativa. ¿Cuál de las dos? No le doy la alternativa de decir no. ¿Quieres salir a comer o a cenar? Y como él estaba dudando, le dije, paso por ti o nos vemos allá. No, mejor nos vemos allá. Ya aceptó lo anterior. Pero antes de eso todavía tuve que hacer algo más porque si dame una hora. Y es que yo tengo novio, Luis. ¿Sí? Pero no lo lleves. Honestamente, déjame en casa. Dame una hora. Todo lo que quiero es una hora. Digo, cuando ya sabes hipnosis, una hora es bastante. Dame una hora. Todo lo que necesito es una hora. Si no quieres, no. Si quieres después de esa hora no tienes que volverme a ver jamás. Pero dame una hora. Te garantizo que vas a sentirte bien. Ahora. Claro, hay que meterle la hora, Eva. Me dijiste que te diera una hora. Una. ¿Cuánto te dio? Por la cara que puso, mejor no respondo. Pero tienes razón. Ya llegamos ahí, bueno, ya tuve que decirle. Y no sé por qué ella no habló durante toda la hora, ni por qué se hubiera Lo que hice es que desde ese día empezó a pensar como que su novio ya no era la persona con la que quería estar. No, o sea, yo nada más le platicaba, le digo, yo sé que tú eres una persona que busca cariño, que busca amor, que busca felicidad. Yo sé que hay cosas que te desagradan.
Digo, y no quiero decir nada de que tu novio y nada, digo, yo hubiera sido capaz de hacer algo así, imagínate, eso sería manipulativo. Totalmente desconocido, ¿no? Yo no tendría ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Ni tampoco hice ningún entrecomillado, ¿no? O sea, no. Es que es típico que algunos, yo sé que hay muchos que te invitan a salir y es típico que te digan, es que estás preciosa, así de la respuesta, así ya, ¿no? Entonces, utilizando todo esto, es un lenguaje de influencia. Como pueden ver, lo utilicé con ética, porque me casé con ella, le cumplí. Claro, ella es la que está trabajando, yo lo sé, pero bueno, había que balancear, ¿no? Todo lo que estaba. Mira que está trabajando. ¿Qué piensa que es novio de la PNL? Creo que no la recuerda. Me tocó que me enviaran con la empresa que estaba trabajando, que no voy a mencionar aquí de Packard, a dar una plática, y él estaba ahí, entonces creo que se le olvidó porque andaba y demás, pero no. Yo la vi y dije, tiene que ser mío. Pero no tengo hablar con ella, o sea que no me pregunten. Todo esto no tiene aplicación en la vida diaria, esto nada más es para tengas clientes. Nada más de clientes, no lo utilices todos los días de tu vida. ¿Okay? Entonces, lo que van a utilizar es en la narración, van a hacer descripción visual, auditiva, kinestética, también hay elementos olfativos, gustativos, utilizar entrecomillado, utilizar ilusión de alternativa, es decir, le das opciones, pero no le das la opción de rechazarlo. Esto entre vendedores es muy común, se quiere llevar el vestido rojo o el azul, los zapatos negros, estos modestos zapatos o estos otros, y luego la mujer siempre coge los dos, pero bueno, están haciendo ilusión de alternativa. ¿Ok? Entonces, incorporar una ilusión alternativa por ahí. Y yo sé que muchos de ustedes ya tienen conocimiento de muchos otros patrones del lenguaje. Entonces, ahorita, por este momento, les voy a dar eso como tarea, pero pueden incorporar órdenes encubiertas, pueden incorporar todo lo que se les ocurra. Preguntas encubiertas, cualquier cosa que ustedes conozcan, lo pueden incorporar dentro de esta narración. ¿Ok? Entonces, esta sería la tarea. Que generen en la otra persona el estado, empiecen ustedes mismos, y les voy a dar una recomendación. Esto ya no es tanto como la tarea, sino una recomendación, es que empiecen a practicar entrar al estado de trance ustedes mismos, tener un control para entrar a ese estado, y que sea un estado, veo uno que ya está así, que sea un estado en el que puedan estar todavía funcionando. Entre más profundo se va haciendo el trance, más fácil que en niveles más ligeros de trance podamos seguir funcionando como si fuera normal. Richard está la anécdota de que creció en los 60 y tenía que hablar con policías, y bueno, no es toda la metáfora, pero es parte de la idea de poder estar en un estado alterado y poder seguir funcionando en forma normal. Cuando estamos en un curso, lo saben aquí las personas que han estudiado para trainers, seguramente por aquí a lo mejor hay algún otro, pero de algunos que puedo ubicar. Lo primero que aprenden es a entrar también en un estado alterado para poder transmitir la información, ¿no? Para poder tener toda la información accesible a ustedes por medio de estar conectados con el movimiento. Entonces, parte de lo que se va a aprender a hacer en los siguientes días es aprender a entrar en ese estado y poder seguir como si estuvieras normal, aunque percibes definitivamente que es diferente. Porque puedes percibir más probablemente con la vista, puedes percibir más con el oído, puedes percibir más con el tacto, sentir a las personas. Ahora, esto no va a ser lo único que van a poder percibir si entran a estados muy profundos. Entonces los invito a que practiquen entrando ustedes mismos. Al principio puede ayudarles a alguien más y empiecen a practicar esto, ya sea con autoanclas, con su propia mente, sonidos internos, pueden alucinar el sonido, no tienen que estarlo haciendo en voz alta. Porque si lo hacen en el lobby, pues al ratito no sé si los van a seguir permitiendo estar en el hotel. Entonces, como ya llevan un día largo, el estudio y demás, estuve echando todo un rollo y ya nos vemos un rato, los voy a dejar salir a esta hora y mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Hagan la tarea.